Imagínate esto, el hombre más poderoso del mundo, un conquistador que jamás perdió una batalla, yace en su lecho de muerte, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Su cuerpo arde en fiebre, sus ojos deliran, y sus generales, los mismos que lo siguieron hasta los confines de la tierra, se miran entre sí, con miedo. Durante 12 días, Alejandro Magno se consumió lentamente, y cuando finalmente murió, su cadáver no mostró signos de descomposición. Ninguno, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue envenenado por alguien cercano? ¿Una enfermedad desconocida lo devoró en silencio? ¿O hay algo aún más oscuro detrás de su caída? Este es el secreto de la caída de Alejandro Magno, y lo que descubrirás hoy podría cambiar lo que creías saber sobre la historia. Antes de su muerte misteriosa, Alejandro Magno no era solo un rey, era una leyenda viviente. Con solo 20 años, heredó el trono de Macedonia, pero no se conformó con gobernar un pequeño reino. En menos de una década, destruyó al imperio más poderoso del mundo, Persia. Cruzó ríos, desiertos y montañas, conquistando ciudades que parecían impenetrables. Su estrategia era impecable. En la batalla de Gaugamela, enfrentó a un ejército persa 3 veces más grande, y los aplastó con una maniobra que hoy sigue estudiándose en academias militares. A los 30 años, Alejandro ya era el dueño del mundo conocido, desde Grecia hasta Egipto, desde Persia hasta la India. Su nombre era temido y venerado, pero aquí está el detalle más inquietante. Alejandro no tenía límites, no quería detenerse. Ya tenía el mundo en sus manos, pero quería más. Y esa obsesión sería su perdición. Pero hasta los dioses pueden sangrar. La primera señal del declive de Alejandro fue su propio cuerpo. Después de años de batallas, su salud empezó a deteriorarse. Sus heridas nunca sanaban del todo. Su energía parecía agotarse más rápido. Su mente también cambió. Se volvió paranoico, impulsivo y brutal. Alejandro ya no era solo un estratega frío y calculador. Ahora tomaba decisiones con el corazón más que con la razón. Se rodeó de aduladores y empezó a ver enemigos en todas partes. Y entonces llegó el asesinato de Clito. Clito no era un enemigo. Era uno de sus generales más leales, el mismo que le salvó la vida en la batalla del Gránico. Pero una noche, en un banquete, Alejandro lo mató con sus propias manos. Borracho y furioso, atravesó a Clito con una lanza tras una discusión. Los soldados se quedaron en shock. Su líder, su héroe, ¿se estaba convirtiendo en un tirano? Y aquí viene lo más inquietante. A partir de este momento, Alejandro cambió para siempre. Más errático, más despiadado, más desconfiado, como si supiera que la sombra de su caída ya estaba sobre él. Cuando un hombre se vuelve demasiado poderoso, deja de tener amigos. Alejandro ya no confiaba en nadie. Cada noche, sus generales se reunían en sus tiendas de campaña, murmurando en voz baja. Algunos estaban hartos de las guerras interminables. Otros querían su trono. Y algunos, quizás querían verlo muerto. Entonces empezaron las muertes extrañas. Calístenes, el filósofo que criticó su gobierno, murió en circunstancias sospechosas. Parmenión, uno de sus generales más leales, fue ejecutado tras ser acusado de conspiración. Y Alejandro bebía más que nunca. El ejército estaba agotado. Sus hombres llevaban más de una década luchando y querían regresar a casa. Pero Alejandro no los escuchó. Decidió seguir conquistando, sin importar el costo. Y entonces, en medio de esta tormenta de traiciones y caos, ocurrió lo impensable. En un banquete en Babilonia, Alejandro tomó una copa de vino. Minutos después, su cuerpo empezó a temblar. Su piel ardía en fiebre. Sus fuerzas lo abandonaron. Algo estaba muy mal. ¿Fue una enfermedad? ¿O alguien en esa sala había decidido que el tiempo de Alejandro Magno debía terminar? El conquistador más grande de la historia,
estaba muriendo. Por 12 días, Alejandro se consumió en una fiebre insoportable. Sus músculos no respondían, su voz desapareció. Estaba atrapado en su propio cuerpo. Pero lo más aterrador era esto. Estaba consciente. Veía y escuchaba todo, pero no podía hablar ni moverse. Los médicos estaban desconcertados. No sabían si era una enfermedad desconocida, un veneno letal o algo peor. Y entonces, el silencio. El 10 o 11 de junio del 323 a.C., a los 32 años, Alejandro Magno exhaló su último aliento. Pero aquí viene lo más extraño. Su cuerpo no mostró signos de descomposición durante días. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos creyeron que era una señal de su divinidad. Otros, que no estaba realmente muerto. ¿Y si Alejandro fue enterrado vivo? ¿Y si su muerte fue un asesinato perfecto, diseñado para parecer natural? Su legado estaba asegurado, pero su muerte seguiría siendo un misterio para siempre. Alejandro Magno murió, pero su sombra jamás desapareció. Su imperio, el más grande que el mundo había visto, se fragmentó en pedazos. Sus generales, los mismos que un día le juraron lealtad, se dividieron su legado como buitres sobre un cadáver. Siglos después, su tumba sigue siendo un misterio. Nadie ha encontrado su verdadero lugar de descanso. ¿Dónde está Alejandro Magno? Y aquí viene lo más inquietante. Algunos historiadores creen que Alejandro no murió naturalmente, que fue envenenado, que alguien dentro de su círculo más íntimo planeó su muerte con precisión quirúrgica. ¿Fue traicionado? ¿Fue víctima de su propia ambición? ¿O hay algo más que aún no sabemos? Lo que sí sabemos es esto. Alejandro cambió la historia para siempre. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que Alejandro murió por enfermedad, por envenenamiento, o que su muerte fue algo aún más oscuro? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas. Nos vemos en el próximo video.